Para Freud, la pulsión es un conjunto de combinación entre cuerpo y alma. Es prácticamente la pulsión de los estímulos proviene del interior del cuerpo, de esta forma alcanzando el alma. Aparentemente conste que la pulsión es una representante de todas las fuerzas somáticas, o sea, todas las fuerzas que tiene el cuerpo. Una pulsión, pues, de tantas fuerzas que puede tener el cuerpo, puede ser objeto de la conciencia, solamente si esa persona lo desea. Bajo Freud plantea la definición de Treat como pulsión, que vendría siendo uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Entonces es una combinación entre lo psíquico y lo somático. De esta forma, Freud denomina las pulsiones como pulsiones yoicas y pulsiones sexuales. Pulsiones yoicas son meramente las pulsiones de sobrevivencia, como la autoconservación, la comida, etc. Las pulsiones sexuales, el consenso se ha dividido como la pulsión del líbido, pulsiones que van desde esa energía sexual que puede aumentar o crecer o desplazarse. Primeramente, para definir de dónde proviene lo biológico en la pulsión, debemos definir qué relación mantiene la pulsión con el estímulo. La pulsión sería un estímulo para lo psíquico, pero no es lo mismo un estímulo psíquico que una pulsión, ya que, en primer lugar, el estímulo pulsional no viene del mundo exterior, sino que proviene del mundo interior de nuestro propio organismo, ya que el estímulo opera como un golpe seco. En cambio, la pulsión no actúa como una fuerza de choque momentánea, sino como una fuerza constante, de modo en el que se puede decir de cierta manera de que la pulsión vendría a llamarse o podría llegar a ser la necesidad. Al estímulo pulsional lo cancela la satisfacción de la necesidad, ya que esta solo puede alcanzarse mediante la modificación apropiada a la meta adecuada de la fuente del interior del estímulo. De igual modo, como decíamos antes, de la pulsión y el estímulo pulsional vienen del interior. Bueno, esto se podría relacionar con el sistema nervioso como el aparato en el que se depara la función para liberar los estímulos que llegan. Como bien sabemos, el sistema nervioso se encarga de recibir los estímulos exteriores para dar las respuestas adecuadas. Sin embargo, los estímulos pulsionales se generan desde el interior del organismo y no pueden transmitirse mediante este mecanismo del sistema nervioso. Por eso se plantean exigencias mucho más elevadas al sistema nervioso y lo mueven a actividades más complejas y encadenadas entre sí que modifican el mundo exterior lo suficiente para que satisfaga la fuente del interior del estímulo. Incluso podríamos atrevernos a decir que tenemos derecho a intervenir entre las pulsiones y las actividades complejas que mueven el sistema nervioso, ya que es gracias a las pulsiones y no a los estímulos interiores que el sistema nervioso puede llegar a los niveles de desarrollo que posee actualmente. Ahora, hablando meramente de lo biológico, pasamos a la consideración de la vida anímica, la pulsión, que aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen desde el interior del cuerpo y alcanzan el alma como medida de exigencia impuesta en lo anímico como consecuencia de la satisfacción de la necesidad con lo corporal. El objeto de una pulsión en el ámbito biológico. En cuanto al objeto, Freud plantea claramente que es aquello por lo que se puede alcanzar la satisfacción. No obstante, añade que es lo más variable de la pulsión. La pulsión no está enlazada originalmente al objeto, por tanto puede cambiar. Además, puntualiza el objeto que puede construir tanto un objeto ajeno como en el propio cuerpo. Entonces, la fuente es este proceso somático interior del cuerpo, cuyo estímulo es representado por la pulsión. Entonces, la pulsión es a la vez una energía constante, un estímulo interior del organismo y su representación en un estado químico.
Las pulsiones sexuales son varias y brotan de muchas fuentes orgánicas que inician siendo como independientes, pero luego se reúnen en una más o menos acabada. Y la meta de ellas es el placer del órgano para luego la función de la reproducción. Existen dos destinos de estas pulsiones, que son los trastornos hacia lo contrario y la vuelta hacia la persona propia. El primero, los trastornos hacia lo contrario, se resuelven de dos formas. La vuelta de una pulsión del activo a lo pasivo, aquí entran los pares opuestos, el sadismo, el masoquismo, el placer de ver, la exhibición, y el trastorno en cuanto al contenido, que son las metas de la pulsión. La meta activa es reemplazada por la pasiva y acá entra la mudanza del amor en odio. El segundo, que es la vuelta hacia la persona propia, se nos hace más comprensible si pensamos que el masoquismo es un sadismo hacia el yo propio y la exhibición lleva incluido el mirarse el cuerpo propio. El masoquista goza con la furia que se abate sobre su persona y el exhibicionista su desnudez. Lo importante en este proceso es el objeto, la vida del objeto, manteniendo inalterada la meta. También está la represión y la sublimación, pero en otras exposiciones le hablarán de ello. El sadomasoquismo. El sadomasoquismo se puede representar en el que el sadismo se basa en una acción violenta, en una afirmación de poder dirigida a otra persona como un objeto. Este objeto es sumiso y cambia por la persona propia. También la mudanza de la meta pulsional activa se vuelve una pasiva. Y la manía de tortura es que se genera autotortura, un autocastigo, más no un masoquismo. En el masoquismo se busca de nuevo como objeto una persona que sea ajena, que a consecuencia de la mudanza de esta meta tiene que tomar sobre sí el papel del sujeto y la satisfacción se alcanza por un camino de sadismo. El sadismo y la compasión. En el sadismo es afectado por lo que esta pulsión parece buscar una meta algo general, muy especial, junto a la humillación, el juzgamiento y el infligir dolores. El ejemplo que da el libro es que el niño sádico no se propone causar dolores, pero una vez que se ha consumado esto del masoquismo, los dolores se prestan muy bien a proporcionar una meta pasiva. Se supone que la sensación del dolor es el displacer, pero se desbordan sobre la excitación sexual y esto produce un estado placentero en el cual puede consentirse aún el displacer del dolor. Y una vez que el sentir dolores se ha convertido en una meta masoquista, puede volverse una meta sádica de causar dolores. Aquí hago un paréntesis, en ambos casos no se goza del dolor, sino de la excitación. La compasión no se puede explicar como un resultado pulsional desde el sadismo, sino que exige la concepción de una formación reactiva contra la pulsión. Hay otro par de opuestos que tienen como meta el ver, el mostrarse, el exhibicionista, el lenguaje y las perversiones. El ver es como una actividad dirigida a un objeto ajeno y la conformidad de este objeto, la vuelta de la pulsión de ver hacia una parte del cuerpo propio y por lo tanto es pasivo y la nueva meta es de ser mirado. Que se fije en un nuevo sujeto al que uno se muestra a fin de ser mirado por él, puede dudarse de que la meta activa aparece también más temprano que la pasiva. El mirar precede al ser mirado. Inicialmente, la pulsión de ver es autoerótica, tiene sin duda un objeto, pero este se encuentra en el cuerpo propio. Solo más tarde se ve llevada a cambiar este objeto por uno similar del cuerpo ajeno. Se representa en un esquema, es que uno mismo mira el miembro y el miembro sexual ser mirado por la persona propia. Uno mismo mirar el objeto ajeno, que es el placer de ver, de ser activo, y el objeto propio ser mirado por una persona ajena, el placer de mostrar, de la exhibición. El objeto de pulsión, primero una parte del cuerpo propio no es el ojo mismo y en el sadismo el órgano fuente apunta de manera directa a otro objeto, aunque se sitúa en el cuerpo propio. En las pulsiones autoeróticas es tan decisivo el papel del órgano fuente, la forma, la pulsión. Esto determina lo activo o lo pasivo de la meta pulsional. El amor y el odio. El amor es la expresión de la aspiración sexual como un todo. El amar no es susceptible de una sola posición, sino de varias, además de la posición que es amar y odiar. El amar y ser amado se corresponde con la vuelta de lo activo a lo pasivo y admite como la pulsión de ver
similar a la reducción a una situación básica. He aquí el amarse a sí mismo, lo cual es la característica del narcisismo. Según sea el objeto o el sujeto, lo que se cambia por uno ajeno, resulta la aspiración de meta activa, que es el amar, o la meta pasiva, que es el ser amado, de las cuales la segunda se mantiene próxima al narcisismo. El amor está gobernado por tres polaridades: el sujeto, que es el yo, y el objeto, que es el mundo exterior, por el placer y el displacer, y lo activo y lo pasivo. La posición entre el yo y no yo, que es lo afuera, que es el sujeto-objeto, se impone tempranamente en el individuo por la experiencia de que puede silenciar los estímulos exteriores mediante su acción muscular, pero está indefenso frente a los estímulos pulsionales. Esta posición principalmente en la actividad intelectual. En el placer y displacer se fijan una serie de la sensación cuya única importancia para la decisión de nuestras acciones, que son la voluntad. La posición entre activo y pasivo no ha de confundirse con la medida entre el yo y el sujeto y el afuera, que es el objeto. El yo se comporta pasivamente hacia el mundo exterior en la medida en que recibe estímulos de él, y activamente cuando reacciona frente a estos. Sus pulsiones lo fuerzan a una actividad hacia el mundo exterior. La posición entre el activo y pasivo se funciona más tarde con la medida entre lo masculino, que es lo activo, y el femenino, que es lo pasivo.